Me gustaría que me acompañarais por un momento en vuestra mente hasta el país de Egipto, 1500 años más o menos antes de la venida de Cristo. El país entero ha sido azotado por muchísimas plagas, enfermedades y enormes desastres naturales, el país de Egipto. Un pueblo que está ahí, un pueblo esclavizado y maltratado, los hebreos han clamado a su Dios y su Dios, el Dios verdadero, los ha escuchado y había traído grandes juicios contra todo el país de Egipto, contra los egipcios. 9 plagas ya han destruido muchísimo de lo que hay en Egipto. Pero esa noche, en la que vamos a ver algo más importante, algo más grave, iba a ocurrir. Se había anunciado de que vendría la plaga definitiva, por así decirlo, la plaga de muerte. Después de esa plaga, el pueblo hebreo saldría libres de la esclavitud. Ahora, si vamos a esa noche, está ocurriendo algo muy distinto en las casas hebreas. Cada familia hebrea debía de celebrar una cena especial, muy especial, durante esa noche. Era una cena en la que el plato principal debía ser cordero de 1 año o un cabrito de 1 año. Y se debía matar al animal por la tarde y había que comer la carne asada completamente al fuego. No podía ser cocida con agua, tenía que ser asada todo el animal al fuego. Y también se debía comer con panes sin levadura, muy importante que fueran sin levadura, y también con unas hierbas amargas. Así se debía comer esta Pascua, y esta cena especial se llamaría la Pascua del Señor. Pero algo muy importante también se tenía que hacer con la sangre de ese animal, de ese cordero o de ese cabrito. Debían tomar de la sangre y pintar con ella los postes y el dintel de la puerta por afuera. Debía de pintarse esa puerta con sangre, algo raro, barnizar tu puerta con sangre. Y es que lo que iba a pasar es que esa noche el mismo Dios iba a pasar por la tierra de Egipto. Venía con su juicio. Pero cuando él viera una casa con la sangre del cordero aplicada sobre la puerta, entonces se nos dice que él pasaría por alto esa casa. La muerte no llegaría, la plaga de mortandad no llegaría a esa casa. Pero la casa donde no estuviera la sangre del cordero ahí barnizando la puerta, en esa casa habría muerte. En esa casa el hijo mayor, el heredero de la familia, moriría. Y eso fue lo que ocurrió en la primera celebración de la Pascua que hemos leído en Éxodo capítulo 12, y después de esa noche leemos que los hebreos salieron de Egipto con mano poderosa. Ahora, ese rito de la Pascua, esa señal de ese pacto de Dios, no solamente fue celebrada una vez, sino que fue celebrada muchas veces a lo largo de toda la historia. Y cada vez que era celebrado, no solamente recordaba la primera Pascua, la liberación de Egipto, sino que también, y eso lo vamos a ver hoy, anunciaba algo que iba a venir. Anunciaba la liberación del pecado, anunciaba que el Cordero de Dios, Cristo, sería degollado para que por la fe en Él no tengamos que morir eternamente y podamos alcanzar liberación de la esclavitud al pecado. Ahora, en las lecturas de hoy hemos leído de la primera Pascua en Éxodo 12 y hemos leído de la última Pascua en Lucas 22, la primera y la última. Ahora, en otros muchos momentos también ocurrieron otras Pascuas en la historia de Israel. Leemos de una Pascua celebrada por Josué, en Josué 5, leemos de Pascuas que celebraron los reyes Ezequías, Josías, también en Esdras, leemos de Pascuas que fueron celebradas. Pero hoy hemos leído la primera y también hemos leído la última Pascua que Jesús celebró con sus apóstoles, apuntando a sí mismo en esa Pascua, diciendo: yo soy esa Pascua que va a ser sacrificada, y también entonces instituyendo la ordenanza cristiana de la Cena del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo es la Pascua? Pues porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice exactamente estas palabras. Dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es la Pascua. La Pascua no solamente recordaba la liberación, sino que más que nada la Pascua apuntaba a Cristo, al Cordero de Dios que sería sacrificado para que todos aquellos que estén
con la sangre de Cristo aplicada en sus vidas, en toda su vida aplicada la sangre de Cristo, la muerte eterna no llegará a ellos. Eso es lo que aprendemos en la Pascua. Así que hoy queremos ver que ya que Cristo, sacrificado por nosotros, es nuestra Pascua, recordemos entonces siempre esa muerte y celebremos ahora la nueva fiesta con corazones limpios. La cena del Señor no es la Pascua, es la nueva fiesta que el Señor ha establecido para que en esta ordenanza podamos celebrar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el título del mensaje en esta mañana es Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. Y vamos a ir a este texto en Lucas si queremos ver algunas cosas de esta Pascua tan especial que fue celebrada. En primer lugar veremos la llegada de la Pascua. La llegada de la Pascua. Y vamos a ver los versículos 1, 7 y 14 cuando veamos esto. Y es que había llegado el momento más importante de la vida de Jesús. Jesús hizo muchas cosas en este mundo, pero había llegado el momento cumbre, el momento cúlmine de su vida, lo que llamamos su pasión, sus sufrimientos. Jesús había venido con un gran propósito, dar su vida en rescate por muchos. Así que había una hora. Jesús muchas veces habla de la hora llega. Había una hora, un momento esencial para el que él había vivido toda su vida, la hora de su muerte. Esto no fue algo de que pilló por sorpresa a Cristo, no es que los judíos lo mataron y no pudo hacer nada, o los romanos o Pilato, no. Él vino para esta hora. En el Evangelio de Juan lo vemos muchas veces a Cristo que habla de esta hora. En las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino, a su propia madre le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mi hora. Él estaba apuntando hacia esa hora que vendría, que es justo esta. También a sus hermanos en Juan 7:6 que decían, tienes que ir a Jerusalén y publicarte a ti mismo y hacer las cosas públicamente. Les dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado. Él tenía una obra que hacer. Él tenía esa obra que hacer de enseñar y predicar y sanar antes de que llegara su hora, su tiempo. Pero ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó y en Juan 12:23, justo en estos últimos días que él estaba enseñando en el templo, vinieron unos griegos que querían ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y entonces Jesús dijo de sí mismo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora está turbada mi alma, Juan 12:27. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esta hora en la vida de Cristo había llegado. Lucas lo avisa bastantes veces en estos versículos. Mira el versículo 1 del capítulo 22. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura. Versículo 14, ¿cuándo llegó la hora? Porque la llegada de la hora de esta Pascua era también la llegada de la hora de que Cristo fuera la culminación, el cumplimiento de esta Pascua. Ahora, hay algunos a veces que dudan si Cristo celebró la Pascua cuando debería haberse celebrado o no. Por supuesto que sí. Cristo cumplió la ley perfectamente. La Pascua se debía celebrar el día 14 del mes primero y Cristo cumplió la ley perfectamente y la celebró cuando lo tenía que celebrar en este momento. En el día 14, en la tarde del día 14 del mes primero. Puede ser que incluso los sacerdotes no cumplieran la ley y la celebraran el día siguiente, como vemos en otros textos, pero Cristo sí que la cumplió perfectamente. Y es que fue el plan de Dios que todo lo que iba a ocurrir a partir de ahora, todos los sufrimientos de Jesús debían ocurrir en la Pascua. La llegada de esta última Pascua era la llegada de la cruz, la gran Pascua. Esto es el centro de la historia de la humanidad. Tenemos que tenerlo claro. Incluso lo tenemos en nuestro calendario antes de Cristo y después de Cristo. Pero si hay un momento en toda la línea de tiempo que marca toda la historia de la humanidad, es la cruz, es el Calvario. Eso es lo que cambia toda la historia. Este momento central lo cambia todo y es el momento que tenemos que recordar. Y en el versículo 7 de Lucas 22 me llama la atención cómo describe esta hora, este día de los panes sin levadura. Dice Lucas,
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, ahí vemos que Lucas le está escribiendo a Teófilo, alguien que no era judío, porque por supuesto, un judío no habría que recordarle que los días de los panes sin levadura era cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Un judío lo sabía desde que nacía, prácticamente. Pero Teófilo, el primero que recibió este libro de Lucas, no era judío y por eso Lucas aquí se lo escribe. Pero mira cómo dice Lucas, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. No había Pascua sin cordero, no había Pascua sin sacrificio, era necesario. Y eso, por supuesto, nos apunta a lo que Cristo ya había dicho a sus discípulos. Sus discípulos querían que Él fuera el rey de Israel, aclamado, el que venciera a los romanos. Y ya en Lucas 9, Cristo les fue avisando, 9:22, les dijo, es necesario, otra vez las mismas palabras, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea desechado y que sea muerto y resucite. Lucas 17:25, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Era necesario que Cristo el Cordero fuera sacrificado. Igual que en la Pascua, no había Pascua si no había una víctima, si no había un sacrificio de un Cordero. No hay salvación para ti y para mí. No hay liberación de la esclavitud sin que Cristo muriera por nosotros. Es necesario la sangre de un sacrificio para que haya perdón de pecados. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento y Hebreos 9 lo resume cuando dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa es la ley divina. Alguien tenía que morir. O morías tú en el infierno por toda la eternidad, o un sustituto tenía que morir por ti. Y el único sustituto posible es Cristo, el Cordero sin mancha. Ahora sabemos que la sangre de estos animales que eran sacrificados en los altares, la sangre de estos corderos que eran matados cada vez que era la Pascua, esa sangre no les podía limpiar. Esa sangre de un cordero, por muy puro que fuera, por muy blanquito que fuera, era la sangre de un animal. La sangre de animales no puede limpiar de sus pecados a seres humanos, pero todos estos animales, lo que estaban haciendo, todos estos sacrificios, era apuntar hacia el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Y para que el plan de salvación de Dios para su pueblo se cumpliera, era necesario. Era necesario, piénsalo, era necesario, no había otro plan. Era necesario que el Cordero fuera sacrificado, que Cristo derramara su sangre. No le bastaba a Cristo con ser puro, con ser un Cordero puro, y que por supuesto lo era, lo vamos a ver después. No le bastaba con no haber pecado, y por supuesto que Cristo no pecó. No le bastaba a Cristo con mostrar un corazón manso y humilde, que nadie nunca había tenido un corazón como el suyo. No bastaba eso, tenía que llegar a la cruz. Es necesario que fuera crucificado, no había otra manera. Y demos gracias a Dios que esa hora llegó. Demos gracias a Dios que Cristo murió en la cruz, porque gracias a Dios en el cumplimiento del tiempo Dios no solamente envió a su Hijo, sino que también su Hijo murió en la cruz. Murió en la cruz por ti y por mí. ¿Es eso lo que te maravilla cada día? Gracias, Señor, porque Cristo murió por mí. Lo hemos visto antes en la escuela dominical. El Hijo de Dios me amó, pero no solamente se quedó ahí, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros nos entregamos a veces por amigos, nos entregamos a veces por conocidos, nos entregamos a veces por familia, pero por enemigos que nos odian y nos escupen, eso es lo que hizo Dios por nosotros. Éramos sus enemigos, nuestro pecado era contra Él, traición contra Él, y se entregó por nosotros. Nos amó y se entregó por nosotros. Ahí vemos la llegada de esta Pascua. En segundo lugar, vamos a ver la preparación de la Pascua, y eso lo vemos de los versículos 8 al 13. Vemos que esta Pascua, esta última Pascua, fue preparada. Leemos que Cristo manda a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Lo hace de una manera, diría, sorprendente. Les dice que sigan a un hombre con un cántaro en la cabeza, lo cual ya es extraño. Solían ser las mujeres las que iban con cántaros en la cabeza. Que entren a la casa a donde entra este hombre, y allí el padre de familia tendría un aposento alto preparado para ellos. Ahora,
Cristo sabía todas las cosas. Vemos ahí su conocimiento como Dios. Él sabía exactamente a qué hora iba a estar, cuando Pedro y Juan llegaran, a qué hora iba a estar este hombre con el cántaro. Sabía perfectamente el camino que iba a llegar hasta llegar a esta casa donde el padre de familia estaba ahí, que Dios había tocado su corazón para preparar este aposento alto. Todo lo sabe Dios, ya estaba dispuesto. Ahora Juan y Pedro tuvieron que preparar. ¿Qué prepararían para preparar la Pascua? Pues lo que hemos visto antes, tenían que encontrar el cordero, tenían que coger un cordero de 1 año para sacrificarlo, tenían también que preparar los panes sin levadura y las hierbas amargas, y también para beber el fruto de la vid o el vino. Esas serían las 4 cosas principales que tendrían que preparar. Y vemos también que había un hombre, un padre de familia, seguramente conocido de Cristo, seguramente discípulo de Cristo, aunque no lo sabemos, y a este hombre Dios le había tocado el corazón para preparar ya de antemano un aposento para Cristo y sus discípulos. Fíjate, quería que Cristo estuviera en su casa, que Cristo cenara allí. Qué privilegio tuvo este padre de familia de alojar a Cristo en su casa, en el aposento que tenía, pero incluso en este momento tan especial de la vida de Cristo. Y esto, incluso el término de padre de familia, yo creo que es un recordatorio para todos los padres de familia, que es nuestra responsabilidad de guiar a nuestra familia en los caminos de Dios. Y para eso entonces traer a Cristo a tu casa. No solamente es traer tu casa a la iglesia, traer tu casa a la adoración a Cristo, sino traer a Cristo a tu casa. Es tan importante que como padres de familia abramos la Biblia con nuestra familia, leamos con nuestra familia, hablemos de Cristo con nuestra familia, oremos con nuestra familia. Es tan importante traer a Cristo a nuestra casa. Es responsabilidad de los padres de familia. Ahora, no sé si alguna vez has leído este texto, esto que hace Cristo de que Pedro y Juan tengan que seguir a este hombre para preparar así, y dices, ¿por qué no fue Cristo con todos los discípulos para preparar? ¿O por qué solo envió a Pedro y Juan y no a todos los demás? ¿Por qué es que Cristo lo hizo de esta manera? Yo también me estaba preguntando eso esta semana. ¿Por qué les manda de esta manera tan como extraña? Incluso parecen espías siguiendo a un hombre con un cántaro para entrar en esta casa. Bueno, tenemos que ir al versículo 6 y ver lo que estaba pasando. Mira ahí cómo Judas, lo vimos la semana pasada, Judas se había comprometido y buscaba una oportunidad para entregar a Cristo, entregárselo a los sacerdotes a espaldas del pueblo. Y qué mejor momento hubiera sido que en la noche de la Pascua, que mientras se celebraba la Pascua. Todo Israel no estaba en la calle, estaban metidos en sus casas. Así que hubiera sido el momento perfecto para que los sacerdotes y los guardias y todo fueran al lugar donde estaba Cristo, lo apresaran y no se hubiera enterado nadie. Y eso es lo que querían los sacerdotes, apresar a Cristo sin que se enterara nadie, hacerlo de noche por temor al pueblo, lo apresamos, lo juzgamos rápido, lo matamos antes de que se entere nadie y ya está. Eso querían hacer. Y hubiera sido el mejor momento cuando todos estaban encerrados en su casa. Eso era lo que ocurría en la Pascua. Todo el mundo estaba en casa con sus familias cenando. Pero Jesús no iba a permitir eso. Jesús quería proteger al máximo. Es el tiempo de esta cena tan especial. Esta celebración era súper especial para Cristo. Incluso ahí es donde Él iba a mostrar el siervo que era, que Él no había venido para ser servido, sino para servir. ¿Y sabéis lo que Cristo hizo en esta cena? ¿Os acordáis? Cogió la toalla, cogió el lebrillo con agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos. En esta cena también Él iba a instituir la Santa Cena, como vamos a ver ahora después. También en esta cena Él iba a dar un discurso de unos 3 o 4 capítulos que tenemos en Juan 13, 14, 15 y 16, que son un discurso vital para entender su ministerio, para entender lo que los apóstoles tenían que hacer. Algo súper importante. También en esa misma cena y después de esa cena, Él iba a hacer esa oración al Padre, esa oración sacerdotal en Juan 17. Este momento era, yo diría, el momento más importante de Jesús con sus discípulos en sus 3 años y medio de ministerio. Era el aposento alto. Así que no podía ser arrestado allí.
Era el momento más especial. Judas el traidor no podía saber dónde iban a cenar hasta que fueran a cenar. Por eso solo Pedro y Juan sabían dónde iban a cenar hasta que llegaron allí todos para cenar. Y de igual manera, no es lo mismo, pero de igual manera también cuando cenamos, cuando tomamos la Santa Cena, Cristo quiere tener un tiempo con cada uno de nosotros. Y no solamente cuando tomamos la Santa Cena, sino también en nuestras devociones diarias a Dios. Cristo quiere un momento con nosotros. Y Cristo quiere proteger ese tiempo a solas con cada uno, o ese tiempo como familia solos con Cristo, o ese tiempo como congregación con Él. Cristo quiere proteger esos tiempos especiales de comunión, de devoción a Él. Y nosotros también deberíamos proteger esos tiempos. Hay tiempos en el día que si te molestan, que si te interrumpen, no pasa nada. Cuando tienes la tele enchufada, estás viendo el partido, si te interrumpan, no pasa nada. Pero cuando estás con Cristo, cuando estás en oración, cuando estás con la lectura, busca proteger ese tiempo. Busca proteger ese tiempo para que puedas pasar un tiempo de calidad, de devoción a Dios. Todo había sido preparado para este momento de esta celebración tan especial. Todo, la Pascua incluso había sido preparado. Pero incluso si damos un paso atrás y vemos quién es la Pascua realmente, que esta Pascua simplemente eran unos elementos que hablaban de Cristo mismo. Cristo fue preparado. Cristo se preparó a sí mismo para hacer esa Pascua perfecta. En primer lugar, para prepararse, Él tuvo que tomar un cuerpo de carne. El Hijo de Dios, si Dios hubiera bajado como Dios solamente sin ser hombre, Él no podría haber sido nuestro Salvador, porque necesitábamos a uno como nosotros, necesitábamos a uno que nos represente a nosotros. Por eso dice el mismo Hijo al Padre, en Hebreos capítulo 10, dice, me preparaste un cuerpo. El Hijo de Dios tomó en unión a su divinidad un cuerpo de carne. Ahí estaba preparándose esa Pascua. Pero no solamente eso, el Cordero de la Pascua tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice que la sangre preciosa de Cristo es como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando los israelitas pensaban en esto, estaban pensando en la Pascua, estaban pensando en esos sacrificios. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Cristo era el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Así tenían que ser los corderos. No valía el cordero para la Pascua, este que está sucio, este que va a valer poco si se lo vendo a alguien, este sirve para la Pascua. No, tenía que ser, Dios dijo, un cordero limpio, puro, sin mancha, porque representaba a Cristo. Cristo no pecó, nunca, ni un solo mal pensamiento hubo en su cabeza. ¿Sabes cómo describen los apóstoles que Cristo fuera sin pecado? Pedro, que siempre hacía muchos actos hacía y muchas veces metía la pata muchísimo, Pedro en lo que hacía, nos dice que Cristo no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Pedro que tantas veces se fue de la lengua, Pedro que tantas veces fue impulsivo, sabía mucho de lo que eran actos, pero Cristo dice, no hizo nada malo, ni hubo engaño en su boca. Pablo, que conocía mucho, que era un hombre muy conocedor de lo bueno y de lo malo, nos dice que Cristo no conoció pecado. Pedro dice no hizo pecado, Pablo dice no conoció pecado. Y Juan, el discípulo cercano, que en esa última cena sabemos que estaba recostado en el pecho de Jesús, Juan dice, en él no hay pecado. En él no hay pecado. Juan, que había incluso escuchado con su oreja el corazón de Jesús al estar recostado sobre su pecho, dice, es que no hay pecado en él. Es que no hay pecado en él. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Salvador. Tú y yo hemos fallado. Tú y yo hemos pecado una y otra vez, constantemente. Pero nuestro Salvador, no. En él no hay pecado. Y es por eso que puede ser el Cordero. Este Cordero fue preparado. Pero vamos al punto 3, la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua. Y cuando llegamos ahí al texto, vamos al versículo 15. Versículo 14 dice, al ser la hora se sentó a la mesa con él los apóstoles. Pero el versículo 15 me sorprende. Cuando dice Cristo, cuánto he deseado
comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pensaríamos que va a decir justo lo contrario. Qué pocas ganas tenía de que llegara esto, pero ha llegado y me toca. No, Cristo está diciendo aquí cuántas ganas tenía de que llegara este momento. Cristo da la bienvenida a esta Pascua especial. Es como que acude a ella con un apetito espiritual inmenso. Está diciendo en el original, intensamente he deseado, con vehemencia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Sabía perfectamente él que esta Pascua iba a ser el prólogo, el comienzo de sus sufrimientos, y por eso deseaba que llegase. Cristo, fíjate, se deleitaba en hacer incluso esta parte tan difícil de la voluntad de Dios. En Lucas 9:51, Jesús estaba predicando, las multitudes le seguían, pero en Jerusalén le querían matar. Y Jesús dice, vamos a Jerusalén. Y leemos ahí que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Y él dijo, voy para allá. El hacer tu voluntad me ha agradado, dijo Cristo. Eso lo hemos visto también en la escuela dominical. También deseaba que llegara este momento tan especial con sus discípulos, también porque iba a ser un momento especial, íntimo, de enseñanza con aquellos que le habían seguido. ¿Sabes qué? Cristo tuvo multitudes siguiéndole, pero entre comillas. En realidad solo había 11 que de verdad le habían seguido todo el camino. Digo 11 porque uno le había seguido, pero por afuera, no de corazón, Judas. Pero estos 11 sí le habían seguido. Estos 11 sí le amaban. Estos 11 sí le conocían. Porque en esta última cena, Cristo dijo que estaban limpios todos de sus pecados, excepto Judas. Estos 11 sí, y Jesús quería pasar tiempo con ellos. Deseaba pasar tiempo en comunión con ellos. También por lo que le iba a venir después. Quizás fue también el consuelo de este momento tan dulce en el aposento alto que le iba a sostener en esos momentos de tortura en la cruz, sabiendo que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Fíjate, Cristo deseaba, anhelaba esta cena, esta Pascua. Te pregunto, ¿y tú? ¿Deseas que llegue el momento de participar de los elementos? ¿Deseas también que llegue el momento en que puedas participar de estos elementos? Es algo especial, es algo muy especial el poder participar después de haber sido salvado por Cristo, después de haber dado profesión pública con el bautismo, el poder participar del pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo, como veremos ahora, y el fruto de la vid, que nos recuerda la sangre de Cristo. Es algo muy especial. Y para Cristo era especial participar de este tiempo con sus discípulos. ¿Cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más para nosotros? También el pasar tiempo así con Cristo nos prepara para los problemas que vengan en la semana. Igual que a Cristo esto le preparó para lo que iba a sufrir, también eso nos prepara a nosotros. Y también dice Cristo aquí, en este deseo, dice, cuánto he deseado comer esto con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego dice también, versículo 18, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, Cristo estaba diciendo claramente que algo aquí estaba acabando. No voy a comer más esto. Algo aquí estaba acabando. Ahora, no la comería más hasta que Él muriera, porque su muerte es esa Pascua finiquitada, esa Pascua con mayúsculas, esa Pascua cumplida. Todas las Pascuas antes apuntaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez Cristo el Cordero muere, ya no hay Pascua de la misma manera. Ya, dice Pablo, Cristo, nuestra Pascua ha sido sacrificada por nosotros. Por eso como cristianos no celebramos la Pascua, porque ya ha sido sacrificado Cristo. También cuando dice no la comeré a más, nos hace ver que iba a haber un cambio grande en el nuevo pacto. No celebramos la Pascua, pero sí celebramos la cena del Señor. Y de alguna manera cuando tomamos de esta cena del Señor, Cristo está participando con nosotros. Cristo cena, quiere cenar con nosotros. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y cada vez que celebramos esta cena, Cristo está con nosotros.
celebrándola también, pero de una manera más completa. Estas palabras de Cristo, no comeré con vosotros esta Pascua antes de que venga el reino de Dios, se están refiriendo ya a en la gloria. En la gloria habrá también una cena, habrá también unas bodas del Cordero. Allí nosotros, espíritus, cuerpo y alma perfecto, santificado completamente, estaremos con Él y celebraremos allí las bodas del Cordero. Comeremos otra vez con Cristo, junto con Él, dándole gracias a Él por todo lo que hizo y glorificándole a Él. Y allí Cristo volverá a comer con los suyos. Ahora, ese es el deseo que tenía Cristo. Y vemos también no solamente el deseo de Cristo de esta celebración, sino los símbolos que hay en esta celebración. ¿Cuáles son los símbolos? No se habla del Cordero, porque el Cordero ya iba a ser sacrificado y no se iban a sacrificar más corderos, pero se habla de dos símbolos principales en esta institución, en esta ordenanza que Cristo establece: el pan y el fruto de la vid. Dice ahí, el pan. ¿Por qué el pan? Bueno, el pan sin levadura era lo que se comía en la Pascua. Tenía que ser sin levadura, y eso habla de cómo Cristo es sin pecado. Sin pecado. El pecado es algo que va extendiéndose. El pecado es algo como la levadura que se va extendiendo y cambia tu ser y cada vez se hace más grande. Y por eso los panes tenían que ser sin levadura. La levadura hablando de la hipocresía, hablando del pecado, hablando del orgullo. Y Cristo era sin hipocresía, sin orgullo, sin pecado. Ahora, el pan también es la comida más fundamental que tenían los judíos. En la cultura mediterránea sigue siendo la comida fundamental, es el pan. Cada comida que hagamos siempre tiene que haber pan. Si te vas a otros países, quizás en Sudamérica hay otros países, el arroz o otras cosas, pero aquí en España, el pan. Cultura mediterránea, somos muy de pan. Y así eran también. El pan era la comida fundamental. Y por eso Cristo es el pan. Porque es lo fundamental que necesitamos. Quien satisface nuestra alma. Quien nos da vida. Sin pan, decimos, sin pan no se puede vivir. Y sin Cristo, que es el pan, no hay vida verdadera. Él es también quien nos llena y nos satisface. Porque Cristo mismo dijo en Juan 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es quien llena y satisface. Pero no solamente pan porque Él es sin pecado, pan sin levadura, porque Él es quien nos da vida y quien satisface. Pero pan también porque este pan, para comerlo, se rompe. Este pan tiene que ser roto. Y nos dice ahí, capítulo 22, versículo 19, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Lo partió. Cristo, nos dice Isaías, fue molido por nuestros pecados. Allí en la cruz Cristo fue, sí, partido, su cuerpo literalmente fue roto por nosotros. Sí, los clavos estaban rompiendo sus músculos, rompiendo sus huesos, aunque ningún hueso fue quebrado, pero estaba rompiendo todo su cuerpo. La lanza también rompió, pero más que eso, ¿sabes algo? Que más que incluso su cuerpo fue rota su alma, fue roto Él mismo, porque la comunión especial con su Padre fue rota. La comunión especial con su Padre fue partida. Por eso Cristo allí en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese pan estaba siendo roto por nosotros. Por eso dice ahí, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Su cuerpo estaba en sí mismo, así que no es que el pan estuviera mágicamente convirtiéndose en cuerpo de Cristo. No, esto es un símbolo, una ilustración que está haciendo. Igual que Cristo dijo, yo soy la puerta, Él estaba diciendo aquí, este pan es mi cuerpo. Él estaba diciendo, yo represento la puerta al cielo, y estaba diciendo, este pan representa mi cuerpo. Su cuerpo roto por nosotros. No solamente el pan, el otro elemento es el fruto de la vid. Dice ahí en el versículo 20,
versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Luego en el versículo 20 habla de la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No se dice en ningún lugar específicamente que fuera vino, ni en los evangelios ni en 1 Corintios 11, pero seguramente sería vino, porque la uva se recoge en septiembre, así que hasta marzo, abril que esto ocurriría, pues seguramente sería vino. Pero no dice la palabra vino en ningún lugar, sino que dice fruto de la vid. Así que sabemos que debemos celebrarlo con el fruto de la vid, siendo mosto o vino, que es como lo hacemos. Pero lo más importante no es el elemento, como en el pan, lo más importante es a lo que se refiere. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo estaba mostrando claramente que no solamente su cuerpo iba a ser roto, su alma entera iba a ser rota, esta comunión con el Padre, que Él era el pan de vida, pero también nos iba a mostrar que su sangre era lo que limpiaba nuestros pecados. Nuestros pecados. Aquel texto que nuestro hermano Alfonso, que hoy está gloriándose con su Salvador en el cielo, aquel texto que nuestro hermano Alfonso vio allí en el carro. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese texto es lo que explica qué representa la copa. Representa la sangre de Cristo, que de verdad limpia. La copa, el mosto, el vino, sigue siendo mosto y vino, no se transforma en la sangre de Cristo, pero representa que si hoy estás tú en tus pecados y tú crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpiará de todo pecado. Te limpiará de todo pecado. No es la copa lo que te limpia, es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario lo que te limpia. Era necesario que su sangre fuera derramada. Lo hemos leído antes. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa sangre allí en la cruz fue derramada. Por eso es importante, tenía que derramarse su sangre. Muerte por ahorcamiento no servía. Cualquier otro tipo de muerte que no involucrara el derramamiento de sangre no servía. Tenía que haber un derramamiento de sangre, de esa sangre preciosa, esa sangre incorruptible, esa sangre pura. Además, tenía que haber esa muerte para que hubiera un nuevo pacto. Hebreos 9 nos dice que donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Si alguien escribe un testamento, para que ese testamento sea eficiente, para que ese testamento se haga válido, ¿qué tiene que pasar? Que muera esa persona. Aquí Cristo estaba, la palabra pacto es la misma palabra que testamento. Por eso dice, este es el nuevo pacto, nuevo testamento en mi sangre. Él debía morir para que nosotros ahora podamos recibir ese nuevo pacto, recibir esa salvación gratuita, recibir incluso todos los beneficios del nuevo pacto, que no tenemos que estar construyendo altares, que no tenemos que estar matando ya corderos, ni cabritos, ni nada así, que no tenemos que ir a un templo en Jerusalén para adorar allí. No, ese nuevo pacto es un pacto superior en el que ahora podemos adorar a Cristo en espíritu y en verdad, en el que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Es un nuevo pacto en el que ahora Cristo ya ha sido sacrificado y lo que hacemos es recordar y lo que hacemos es ahora ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio al Señor, no para pagar por ninguno de nuestros pecados, sino en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y si te gusta el nuevo pacto y lo que tienes en el Nuevo Testamento, recuerda, todo lo que tienes en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es en su sangre. Sin Cristo muriendo por ti en la cruz, no tienes nada. No tienes nada. Todas las grandes doctrinas que encontramos en Romanos, Gálatas, Filipenses, Colosenses, todo lo que encuentras ahí es a través de la sangre de Cristo. Ahí es donde Él compró todo esto para ti. Fuera de esa sangre, estamos perdidos. Fuera de ese sacrificio, estamos condenados. Pero en Cristo, en su sangre, en aquel que murió por nosotros, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y es así entonces que Cristo instituye esta santa cena en esta celebración. Había un antes y un después. Estaba acabando el antiguo pacto y empezaba el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía la Pascua,
como esta ordenanza, como esta señal, pero la Pascua iba a acabar porque Cristo la iba a cumplir. Y cuando celebramos aquí la Santa Cena, no estamos celebrando lo mismo que la Pascua del Antiguo Testamento, estamos ahora celebrando este recordatorio. Por eso dijo Cristo, versículo 19, esas palabras tan importantes, haced esto en memoria de mí. Eso cambia todo. Y lo tenemos ahí escrito en la mesa, haced esto en memoria de mí. Cada vez que celebramos la Santa Cena, es un momento tan especial, porque de una manera, aunque podamos recordarlo en otros momentos, pero de una manera visual, estamos recordando el pan de vida, que es Cristo, simbolizado en el pan. Ese pan que fue roto por nosotros, ese pan que es sin pecado como fue Cristo, ese pan que es perfecto. Lo estamos recordando esa sangre que tenía que ser derramada para que la suciedad de mi pecado pudiera ser limpiada. Eso estamos celebrando, eso estamos recordando. Pero es una celebración. A veces vemos la Santa Cena como un ritual aburrido, nunca deberíamos verlo así, sino como una fiesta cristiana. Eso es lo que es una fiesta cristiana. Porque sí, es verdad que hay un sentido de dolor por lo que nuestro Salvador sufrió, pero también hay un sentido de gozo y alegría, porque por su llaga fuimos curados, fue molido por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser librados. Eso es lo que ocurrió. Así que hay alegría, es una celebración, nunca mejor dicho. Hemos visto la llegada de la Pascua, la preparación de la Pascua, la celebración de la Pascua, pero al final déjame simplemente ver con vosotros el autoexamen en esta Pascua, versículos 21 al 23, porque vemos que Cristo entonces avisa que alguien le iba a entregar. En este momento tan crucial, Cristo suelta esta bomba, por así decirlo, que alguien que estaba allí le iba a entregar. Y nos dice que los 11 discípulos, todos comenzaron a decir algo, pero creo que 11 de ellos se examinaron, uno ni se examinó a sí mismo. Pero nos dice Marcos 14, 19, que ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno a Cristo, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Comenzaron a preguntarle, Señor, uno te va a entregar, ¿seré yo? Y comenzaron a examinar sus corazones. ¿Está mi corazón entregado al Señor? ¿Es mi vida acorde a lo que el Señor predica? ¿Es mi vida acorde a Cristo? ¿Soy un seguidor real de Cristo? Ahora, piensa, Judas estaba allí. Seguramente Judas dijo por su boca, ¿seré yo? ¿Seré yo? Sabiendo perfectamente que era él. Fíjate la hipocresía. Fíjate la hipocresía. Tomó esta Santa Cena sin problema, esta Pascua sin problema. Ahora, eso también ocurre en la Iglesia de Cristo. A veces puede ocurrir que haya hipócritas que incluso participen en la Cena del Señor. Y por eso pues Dios trae a su Iglesia la disciplina de la Iglesia para que si hay pecados públicos que una persona no está viviendo acorde a lo que el Señor quiere, pues entonces la Iglesia debe actuar y esa persona no debería estar tomando la cena del Señor. Pero muchas veces el corazón puede estar apartado mientras en el exterior se ve bien, como en Judas. Su corazón no estaba ahí, pero exteriormente todo el mundo lo tenía como uno más. Y lo que ocurrió con Judas en ese mismo instante lo tenemos registrado en los otros evangelios. Juan nos dice que Simón Pedro miró a Juan, que estaba al lado de Jesús, y Simón Pedro le dijo a Juan, pregúntale a Jesús quién es el que le va a entregar. Esto está en Juan 13. Y entonces Juan le preguntó, Señor, ¿quién es? Y Jesús dijo, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas. Nos dice Juan entonces que cuando Judas tomó ese bocado, dado incluso por la mano de Jesús, es como que tomó ya el paso definitivo. Dice que Satanás entró en él. Satanás lo poseyó por esa hipocresía, por esa burla, ese menosprecio de este momento tan sagrado, tan especial. Y nos dice que justo entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y entonces Judas se levantó en ese mismo momento y se fue de allí. Ahora, Juan mismo nos dice que nadie entendió, ni él mismo ni Pedro entendieron lo que había pasado. No entendieron que Judas, a dónde iba, lo que Judas iba a hacer.
pero Judas salió y Jesús se quedó entonces con los 11 verdaderos apóstoles, verdaderos discípulos. Y estos apóstoles habían estado examinándose. Y creo que el tiempo que celebramos la Santa Cena, incluso los días anteriores a celebrar esta Santa Cena, es un tiempo bueno del mes. También estamos al final del mes para examinar nuestras vidas. ¿Cómo, Señor, está mi vida? Señor, ¿hay evidencias de que me estoy alejando de tu camino? Señor, ¿en mi vida una evidencia de que Cristo mora en mí? Es un tiempo para examinarnos. ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de que Cristo es nuestra Pascua? Esto solo aparece en 1 Corintios 5. Y 1 Corintios 5, Pablo está tratando con un pecado horrible de inmoralidad, de fornicación en la iglesia de Corinto. Y este hombre estaba viviendo una vida inmoral, pero aún así participando de todas las ordenanzas, participando de la vida en la comunidad de la iglesia, y la iglesia no hacía nada. Y entonces Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 5, del 7 al 8, limpiaos pues de la vieja levadura, la levadura hablando del pecado, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que les está diciendo es, ¿de verdad estáis permitiendo que al celebrar la Santa Cena el pecado campe a sus anchas y nadie hace nada? Dice, no puede ser. Este hombre entonces, Pablo, les dice que tenían que hablar, tenían que dictaminar, que no podían dejar que este hombre malvado que estaba viviendo en pecado de fornicación, pues estuviera como uno más en la iglesia, sino que debían disciplinarlo para que se arrepintiera y volviera a Cristo. Y la Santa Cena es un momento también de cada uno en su corazón autoexaminarse. Eso dice Pablo también en 1 Corintios 11. Hablando de lo que Cristo hizo en la última cena, también habla de examinarse. Por tanto, 1 Corintios 11, 28, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Incluso dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La Pascua era un tiempo también de autoexamen, El tiempo se ha ido. Cristo es nuestra Pascua. Hoy hemos visto algo de la primera Pascua, pero más que nada de la última Pascua que Cristo celebró, esta última cena de Cristo con sus discípulos. Te pregunto, ¿en qué lado estás? ¿Ha sido la sangre de Cristo aplicada a tu vida? ¿Puedes estar seguro de que si esta noche la muerte va a pasar por al lado de tu casa, ¿estás seguro? Si esta noche la muerte llega a las puertas de tu vida, ¿están las puertas de tu vida pintadas con la sangre de Cristo? ¿O no estás seguro? ¿O no sabes si Cristo te ha salvado? ¿O estás confiando en tus propios méritos? ¿Sabes qué? Tus propios méritos no puedes pintar nada con ellos. Tus propios méritos son hojas de higuera, son trapos de inmundicia. Solo la sangre de Cristo te puede limpiar. Pero si estás confiando en la sangre de Cristo, en su sacrificio, en Él solamente para salvación, entonces puedes tener confianza. Entonces puedes tener confianza de que Él te ha salvado, de que Él es tu Pascua, de que ya ha sido sacrificado por ti. Y tú ahora puedes venir a Él en plena certidumbre de fe, purificado tu corazón con el agua de vida que es Cristo, para entonces vivir para Él. Vivir también en autoexamen como Él quiere cada día y vivir toda nuestra vida para Él. Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, su cuerpo representado por el pan, cuerpo perfecto, sin pecado, sin mancha, fue roto, molido por nuestros pecados. Su sangre, una sangre preciosa, pura, sin contaminación, fue derramada por culpa de nosotros, para que así nosotros pudiéramos ser
llevados a su presencia, pudiéramos obtener la salvación y no tener que ser condenados por nuestros propios pecados. Vamos a orar y después cantaremos un himno.